Todavía puedo escuchar el sonido de esa puerta cerrándose. No fue un portazo violento. Fue algo peor. Fue un cierre lento, deliberado, final, como cuando cierras un libro que ya no quieres volver a abrir. Y antes de que esa puerta se cerrara completamente, mi hijo Sebastián me miró a los ojos y me dijo con una voz que no reconocí, una voz fría como el hielo: «Ya no te necesitamos, mamá. Así nomás. Sin más». Y entonces cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada frente a esa puerta de madera oscura, en el pasillo del edificio donde él vivía con su esposa y mis nietos, con las manos todavía extendidas porque traía un tupper con el mole que tanto le gustaba de niño. El tupper todavía estaba caliente. Lo había preparado toda la mañana, y ahí me quedé yo, con 68 años, sintiéndome como una niña abandonada. Escuché sus pasos alejarse del otro lado, escuché la televisión encenderse, escuché risas. Y yo seguía ahí, parada, con mi mole que nadie quería, con mi corazón que se hacía pedazos, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas arrugadas. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces, hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada. Pudo haber sido un minuto o una eternidad. Lo único que recuerdo es que mis piernas empezaron a temblar y tuve que apoyarme contra la pared del pasillo. El tupper se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Escuché el sonido del plástico golpeando contra las baldosas, la tapa se abrió y el mole se derramó. El olor a chocolate, a chile, a ajonjolí, ese olor que siempre había significado amor en mi casa, ahora se mezclaba con el olor de mi humillación. Me agaché despacio, con esas rodillas que ya no son las de antes, y traté de limpiar el desastre con mis manos temblorosas. Pero no podía dejar de llorar. No podía dejar de escuchar esas palabras en mi cabeza. Ya no te necesitamos, mamá. Pues mira, déjame contarte cómo llegué a ese momento, porque no fue de la noche a la mañana. Estas cosas nunca son de la noche a la mañana, ¿verdad? Se van construyendo poquito a poquito, como cuando se forma una grieta en una pared. Al principio no la notas, pero un día te das cuenta de que toda la pared está a punto de caerse. Yo me llamo. Bueno, mi nombre lo vas a saber al final. Por ahora solo necesitas saber que fui madre a los 23 años. Sebastián fue mi único hijo. Su papá, mi esposo Roberto, se fue cuando Sebastián tenía apenas 5 añitos. Me dejó sola, sin dinero, sin nada más que un niño pequeño y un montón de deudas. Todavía recuerdo el día que se fue. Era un martes. Llovía. Escuché la puerta abrirse temprano en la mañana, como a las 6. Yo estaba en la cocina haciendo café. Escuché sus pasos en el pasillo. Pasos rápidos, nerviosos. Escuché cómo arrastraba una maleta, y cuando salí de la cocina para preguntarle qué pasaba, él no me miró a los ojos. Solo me dijo: «Me voy. Ya no puedo más con esto». Y se fue, así nomás, dejándome con la taza de café en la mano y un nudo en la garganta que tardé años en poder tragar. Pero yo no me rendí. ¿Sabes por qué? Porque tenía a Sebastián, porque cuando vi sus ojitos asustados esa mañana, cuando le tuve que explicar que papá se había ido, pero que yo nunca me iría, cuando lo abracé y sentí su cuerpecito temblar contra el mío, ahí supe que ese niño era toda mi vida, que todo lo que hiciera de ahí en adelante sería por él. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Trabajé de todo. De mesera en un restaurante de mariscos, donde el olor a camarón se me quedaba pegado en la ropa y en el pelo.
de señora de la limpieza en oficinas, donde tenía que limpiar baños y trapear pisos hasta la medianoche, de vendedora de cosméticos, tocando puertas, aguantando rechazos, sonriendo aunque me dolieran los pies de tanto caminar, de lavandera, lavando ropa ajena a mano porque no teníamos lavadora. Mis manos se pusieron rojas, ásperas, agrietadas, las uñas se me rompían, la espalda me dolía tanto que había noches en las que no podía ni voltearme en la cama, pero cada peso que ganaba era para Sebastián, para sus cuadernos, para su uniforme de la escuela, para que pudiera comer 3 veces al día aunque yo a veces solo comiera 2, para que tuviera zapatos nuevos cuando los suyos ya tenían hoyos. Recuerdo que cuando Sebastián estaba en la primaria, había una mamá de otro niño que siempre me veía con desprecio. Una mujer elegante, con su cabello bien peinado, con sus uñas pintadas, con su coche último modelo. Un día, en una junta de la escuela, la escuché decirle a otra mamá en voz no tan baja: «Mira a la pobre, se nota que trabaja en lo que sea. Qué tristeza que ese niño tenga que crecer con una madre así». Y entonces se hizo un silencio pesado. Yo sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Sentí vergüenza, sentí rabia, sentí ganas de levantarme e irme de ahí. Pero me quedé. Me quedé sentada en esa silla incómoda, con mi ropa humilde, con mis manos de lavandera, y levanté la barbilla. Porque yo sabía algo que esa mujer elegante no sabía. Yo sabía que el amor no se mide con dinero, que ser madre no es tener las uñas pintadas, es tener las manos partidas de tanto trabajar por tu hijo. Sebastián creció, y yo envejecí, pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Cuando Sebastián terminó la preparatoria, yo ya tenía 46 años. Estaba cansada. Mis rodillas crujían cuando subía escaleras. Mi espalda me dolía cada vez más. Pero vi a mi hijo ahí, con su diploma en la mano, sonriendo, y todo valió la pena. Todo. Él quería estudiar ingeniería. Yo no tenía dinero para pagársela, así que trabajé doble turno, triple turno. Dormía 4 horas por noche, a veces menos. Vendía tamales en las mañanas antes de ir a limpiar oficinas. Los hacía de madrugada, a las 3 o 4 de la mañana. Todavía puedo escuchar el sonido de la vaporera silbando en la oscuridad de la cocina. Todavía puedo sentir el cansancio en los huesos. Pero Sebastián entró a la universidad, y yo me sentí la mujer más orgullosa del mundo. Mi hijo iba a ser ingeniero. Mi hijo iba a tener la vida que yo nunca tuve. Mi hijo iba a ser alguien. Durante esos 4 años de universidad, yo seguí trabajando sin parar. Sebastián vivía conmigo todavía. Yo le preparaba su desayuno antes de que se fuera a clases. Le planchaba su ropa. Le lavaba su ropa de deporte. Le hacía su comida favorita los domingos. Lo esperaba despierta cuando llegaba tarde de estudiar. Y él era un buen hijo. Me daba un beso en la frente cuando llegaba. Me decía: «Gracias, mamá. Eres la mejor». Y yo me iba a dormir feliz, aunque durmiera solo 3 horas. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, Sebastián conoció a Vanessa en su último año de universidad. Yo la conocí una tarde de domingo. Sebastián llegó con ella a la casa. Era una chica bonita, bien vestida, con ese aire de quien siempre ha tenido todo. Hablaba con acento de niña fresa. Se sentó en mi sala con cuidado, como si le diera miedo ensuciarse. Yo le ofrecí café. Ella dijo: «Ay, no gracias. Yo solo tomo café orgánico». Y entonces sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Desde ese primer momento, sentí algo. Una incomodidad, un presentimiento, pero lo ignoré, porque Sebastián la miraba con tanto amor, y yo quería que mi hijo fuera feliz. Vanessa empezó a venir más seguido a la casa, y poco a poco empecé a notar cositas, pequeñas cosas que al principio parecían nada, como cuando yo estaba cocinando y ella entraba a la cocina y arrugaba la nariz, o cuando me veía llegar del trabajo con mi ropa de limpieza y desviaba la mirada, o cuando le contaba algo y ella solo decía «ajá», sin realmente escucharme. Pero lo que más me dolió fue una tarde que escuché su voz desde el cuarto de Sebastián. Yo estaba en el pasillo, no quería espiar,
pero escuché mi nombre y me quedé quieta. «Sebastián», le dijo Vanessa con ese tono que ya empezaba a conocer. «¿Tu mamá siempre va a vivir aquí?» «Pues sí», respondió mi hijo. «Es mi mamá, es su casa». «Ay, mi amor», escuché el suspiro de Vanessa. «¿Pero cuando nos casemos, va a venir con nosotros?» Hubo un silencio que duró eternidad. Y entonces escuché la voz de Sebastián, más bajita, insegura. «No sé, no lo he pensado. Es que necesitamos nuestra privacidad», insistió ella. «Nuestra propia vida, ya sabes, sin tener que estar pensando en...». No escuché el resto porque me fui a mi cuarto. Me senté en la orilla de mi cama. Esa cama donde había dormido sola todos esos años. Esa cama donde había llorado tantas noches de cansancio. Esa cama donde había soñado con el futuro de mi hijo. Y sentí algo frío en el pecho, como un hielo que se me estaba metiendo en el corazón. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Sebastián se graduó con honores. Consiguió un trabajo excelente en una empresa grande. Empezó a ganar bien, muy bien. Y entonces empezaron los cambios. Llegaba a casa más tarde. Hablaba menos conmigo. Ya no me contaba de su día. Cuando yo le preguntaba cómo le había ido, solo decía, «Bien, mamá», y se iba a su cuarto. Ya no desayunábamos juntos. Ya no veíamos películas los domingos. Ya no me daba ese beso en la frente cuando llegaba. Y Vanessa cada vez estaba más presente. Y yo cada vez me sentía más invisible. Un día, Sebastián llegó y me dijo, «Mamá, tengo que decirte algo». Yo estaba preparando la cena, picando cebolla. Recuerdo el olor de la cebolla mezclado con el chile que se estaba friendo. Recuerdo el sonido del aceite crepitando en el sartén. Me volteé a verlo. Él estaba parado en la entrada de la cocina, nervioso, evitando mi mirada. «Dime, mijo», le dije con voz suave. «Vanessa y yo nos vamos a casar». Debí haberme alegrado. Era mi hijo. Se iba a casar. Debí haber gritado de felicidad, pero algo dentro de mí se apretó. Algo me dijo que este no era el principio de algo bueno. Era el principio del fin. «Qué bueno, mijo», le dije tratando de sonreír. «Me da mucho gusto». «Y, mamá», siguió él, ahora mirando al piso, «vamos a rentar un departamento. Los dos solos, los dos solos». Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza. Los dos solos. «Claro, mijo», dije con voz que me salió más débil de lo que quería. «Es normal. Así debe ser. Pero te voy a seguir ayudando con la renta de aquí», agregó rápido. «No te voy a dejar sola. No te voy a dejar sola». Pero ya me estaba dejando. Lo que escuché después me heló la sangre. Esa noche, después de que Sebastián se fue a dormir, yo me quedé en la sala, a oscuras, escuchando el reloj de la pared hacer tic-tac. Sentía un vacío enorme en el pecho. Mi hijo se iba. El niño al que había cargado en brazos. El niño al que le había limpiado las lágrimas. El niño por el que había trabajado hasta partirme la espalda. Se iba. Y aunque es normal que los hijos se vayan, aunque es lo que se supone que debe pasar, dolía tanto. Me sequé las lágrimas con el delantal que todavía traía puesto. Ese delantal viejo, manchado, remendado. Y me prometí a mí misma que iba a estar bien, que iba a apoyarlo, que iba a ser feliz por él. Se casaron 3 meses después. La boda fue bonita, chiquita, pero bonita, en un jardín. Yo me senté en la primera fila, me puse mi mejor vestido, uno que compré especialmente para la ocasión, aunque tuve que ahorrar durante 2 meses para poder pagarlo. Vi a mi hijo ahí, guapísimo con su traje. Vi a Vanessa con su vestido blanco. Escuché sus votos. Escuché promesas de amor eterno. Y cuando llegó el momento de la foto con la mamá del novio, Vanessa me sonrió. Pero fue una sonrisa fría, una sonrisa de cortesía, como cuando sonríes a un extraño. Después de la boda, Sebastián se mudó con Vanessa a un departamento en una zona bonita de la ciudad, un edificio con vigilancia, con elevador, con estacionamiento. Yo seguí en mi casa humilde, la misma casa donde lo había criado, pero ahora estaba vacía, demasiado silenciosa.
El cuarto de Sebastián seguía ahí, intacto, su cama, su escritorio, sus libros, pero sin él. Los primeros meses, Sebastián me visitaba seguido. Llegaba los domingos. Comíamos juntos. Me contaba de su trabajo, de su nueva vida, pero nunca de Vanessa. Era como si su esposa fuera un tema prohibido. Y yo no preguntaba. No quería ser entrometida. No quería ser esa suegra que todos odian. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Las visitas se fueron espaciando. De cada domingo pasaron a ser cada 2 domingos. Luego, una vez al mes. Luego, cada 2 meses. Y cuando venía, ya no se quedaba a comer. Solo pasaba un ratito, 15 minutos, media hora, lo justo para cumplir, para decir que sí visitaba a su mamá. Yo trataba de no quejarme, de no presionarlo, pero me dolía. Me dolía ver cómo mi hijo se alejaba, cómo nuestra relación se iba enfriando, como cuando dejas un café sobre la mesa y poco a poco se va quedando frío. Así me sentía yo, como ese café olvidado. Un día lo llamé por teléfono. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba sentir que todavía tenía un hijo. Bueno, contestó con voz distraída. Hola, mijo. ¿Cómo estás? Bien, mamá. ¿Pasó algo? Preguntó con ese tono que dice, espero que nada malo porque estoy ocupado. No, no pasó nada. Solo quería saber de ti. Ah, ok, pues aquí estamos. Todo bien. ¿Y Vanessa? También bien. Qué bueno, mijo. Oye, ¿y este domingo quieres venir a comer? Hago tu mole favorito. Silencio. Escuché voces de fondo. Escuché a Vanessa decir algo que no alcancé a entender. Y luego la voz de Sebastián, más bajita. Este domingo no puedo, mamá. Tenemos planes. Ah, bueno. ¿Y el siguiente? Tampoco. Está complicado. Bueno, pues tú dime cuándo puedes y yo me ajusto. Te marco luego, mamá. Ahorita estoy ocupado. Claro, mijo. No te preocupes. Ok, bye. Y colgó. Así nomás. Sin un te quiero. Sin un cuídate. Solo un bye. Apurado. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de la línea muerta. Sentí cómo las lágrimas empezaban a salir otra vez, y me pregunté qué había hecho mal. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Por qué mi hijo ya no quería estar conmigo? Pero la verdad, más dolorosa, aún estaba por llegar. Pasaron las semanas y Sebastián no me llamó. Yo tampoco lo llamé a él. No quería ser molesta. No quería ser esa mamá que asfixia a su hijo. Así que esperé. Esperé con la esperanza de que algún día el teléfono sonara y fuera su voz diciéndome, «Hola, mamá, te extraño». Pero el teléfono no sonó, hasta que un día, 3 meses después de esa llamada, sonó. Vi su nombre en la pantalla y el corazón me saltó de alegría. «¿Mijo?», contesté rápido. «Hola, mamá. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Hacía tanto que no sabía de ti». «Estoy bien. Oye, te llamo para darte una noticia». «¿Qué noticia, mijo?» «Vanessa está embarazada. Vas a ser abuela». Y ahí, en ese momento, debí haber sentido pura felicidad. Debí haber gritado de emoción. Pero lo que sentí fue una mezcla extraña de alegría y tristeza. Porque en la voz de Sebastián no había emoción. Sonaba como si me estuviera dando un aviso. Como si me estuviera informando de algo que yo necesitaba saber, pero que realmente no me concernía. «Ay, mijo, qué felicidad», dije tratando de sonar genuina. «Muchas felicidades». «¿Cómo se siente Vanessa?» «Bien. Tiene náuseas, pero es normal». «¿Y ya saben si es niño o niña?» «Todavía no. Es muy pronto». «Ay, qué emoción. Ya quiero conocer a mi nieto o nieta. Ya quiero abrazarlo. Ya quiero...» «Mamá», me interrumpió. «Todavía falta mucho. No te emociones tanto». Y esas palabras me cayeron como agua fría. «No te emociones tanto», como si mi emoción de ser abuela fuera exagerada, como si no tuviera derecho a sentir. «Claro, mijo. Tienes razón», dije con voz más apagada. «Bueno, mamá, te tengo que dejar. Solo quería avisarte». «Sí, claro.
Gracias por avisarme. Te quiero mucho, mijo. Ok, bye. Y otra vez colgó sin decir que me quería. Durante el embarazo de Vanessa, Sebastián casi no me buscó. Yo iba siguiendo todo a través de las fotos que él subía a redes sociales. Veía la pancita de Vanessa crecer. Veía las fotos en el doctor. Veía el baby shower al que no me invitaron. Veía cómo se preparaba el cuarto del bebé. Todo a través de una pantalla. Como si fuera una extraña espiando la vida de mi propio hijo. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, en serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario. Aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Cuando nació el bebé me enteré por WhatsApp. Un mensaje de Sebastián que decía, ya nació, es niño, se llama Mateo, todos bien. Y una foto del bebé en su cunita del hospital. Me quedé viendo esa foto no sé cuánto tiempo. Era mi nieto, mi primer nieto, y no lo había conocido en persona, no lo había podido abrazar, no lo había podido oler. Porque dicen que los bebés huelen diferente, huelen a nuevo, a vida. Le respondí el mensaje. Qué hermosura, mijo. Muchas felicidades. ¿Cuándo puedo ir a conocerlo? Y vi cómo el mensaje se ponía en visto, pero no llegaba respuesta. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, y nada. Al día siguiente le volví a escribir. Mijo, ¿me dices cuándo puedo ir a visitarlos? Y otra vez, visto, pero sin respuesta. Finalmente, a la noche del segundo día, me respondió. Ahorita estamos muy cansados. Mejor en unos días te aviso. Unos días se convirtieron en una semana. Una semana se convirtió en 2. Y cuando finalmente me dijo que podía ir, ya habían pasado 3 semanas. 3 semanas en las que mi nieto ya había empezado a crecer y yo me había perdido esos primeros días. Llegué al departamento de Sebastián y Vanessa con un regalo. Una mantita tejida a mano. Me había tardado 2 semanas en hacerla. Mis dedos ya no son tan ágiles como antes. Me dolían las manos, pero cada puntada la hice con amor, con ilusión, con el sueño de que mi nieto se sintiera arropado por el cariño de su abuela. Toqué la puerta, escuché pasos. La puerta se abrió. Era Vanessa. Tenía cara de cansada, despeinada, sin maquillaje. Por primera vez la vi sin esa máscara de perfección. Hola, Vanessa, dije sonriendo. Vine a conocer a mi nieto. Pasa, dijo sin sonreír. Pero no puedes quedarte mucho. El bebé está dormido y cuando despierta tengo que darle de comer. Entré al departamento. Olía a pañales, a leche, a esas cosas que huelen las casas con bebé. Sebastián estaba en la sala, con el bebé en brazos. Cuando me vio, no se levantó. Solo dijo, «Hola, mamá». «Hola, mijo», dije acercándome despacio, sin querer hacer ruido. «Ay, déjame verlo». Me asomé a los brazos de Sebastián, y ahí estaba, Mateo, mi nieto, tan pequeñito, con sus ojitos cerrados, con sus manitas apretadas, tan perfecto. Las lágrimas empezaron a salir solas. «¿Puedo cargarlo?», pregunté con voz temblorosa. Sebastián miró a Vanessa, y Vanessa hizo un gesto que no entendí bien. Pero Sebastián me lo pasó. Lo recibí con tanto cuidado, con tanto miedo de que se me cayera, lo acuné en mis brazos, y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que todavía era necesaria, que todavía servía para algo, que todavía tenía un propósito. «Ay, mi niño hermoso», le susurré. «Tu abuelita ya está aquí. Tu abuelita te va a querer tanto. Déjalo dormir», dijo Vanessa con tono seco. «No le hables mucho que se va a despertar». Me quedé callada. Solo lo miré. Lo olí. Sí, los bebés sí huelen diferente. Huelen a milagro,
Estuve ahí con él en brazos no sé cuánto tiempo. 5 minutos, 10 minutos, tratando de grabar en mi memoria cada detalle de su carita. «Ya es hora de que coma», anunció Vanessa. «¿Ya?», pregunté. «¿Tan rápido?». «Sí, tiene un horario. Y yo tengo que descansar». Le devolví el bebé a Sebastián con pesar, con ese dolor de tener que soltar algo que apenas acabas de recibir. «Mijo, traje esto», dije sacando la mantita de mi bolsa. La tejí yo misma, para que Mateo... «Gracias, mamá», me interrumpió Sebastián tomando la mantita sin realmente mirarla. «Muy lindo». «¿Cuándo puedo volver?», pregunté tratando de no sonar desesperada. «Te aviso», dijo Vanessa desde el sillón donde ya estaba acomodándose para amamantar. «Es que me gustaría venir seguido, ayudarles. Puedo preparar comida, puedo limpiar, puedo cargar al bebé para que ustedes descansen. Puedo... «No es necesario», dijo Vanessa con firmeza. «Nosotros nos arreglamos bien solos». En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Me fui de ahí con el corazón apretado. Bajé en el elevador sintiendo que algo muy pesado me aplastaba el pecho. Salí del edificio y empecé a caminar sin rumbo. Las lágrimas rodaban por mi cara y ni siquiera me importó que la gente me viera llorando en la calle, porque acababa de entender algo terrible. Mi hijo y su esposa no me querían ahí, no me necesitaban. Yo era una molestia, una intrusa en su vida perfecta. Los siguientes meses fueron un infierno silencioso. Yo trataba de visitar a Mateo. Llamaba a Sebastián para preguntarle cuándo podía ir, y él siempre tenía una excusa: que estaban ocupados, que el bebé estaba enfermo, que Vanessa no se sentía bien, que mejor la próxima semana, y la próxima semana se volvía otra semana más, y así. Cuando por fin me dejaban ir, Vanessa siempre encontraba la manera de hacerme sentir incómoda. Si yo trataba de ayudar en la cocina, me decía que ahí no se hacían las cosas como yo las hacía. Si cargaba al bebé, me decía que lo estaba cargando mal. Si le cantaba una canción, me decía que esas canciones eran muy viejas. Todo lo que yo hacía estaba mal. Y Sebastián no decía nada, solo miraba, como si fuera un espectador de mi humillación. Y cuando pensé que ya no podía doler más, un día llegué sin avisar. Sé que estuvo mal. Sé que debía haber llamado antes, pero es que ese día era el cumpleaños de Mateo. Mi nieto cumplía 1 año y yo quería estar ahí. Quería llevarle su pastel, quería cantarle las mañanitas, quería abrazarlo y decirle cuánto lo quería su abuela. Toqué la puerta del departamento, escuché risas adentro, muchas risas, voces, música, y cuando abrieron la puerta, vi que había una fiesta llena de gente, los amigos de Vanessa, su familia, globos, decoraciones, un pastel enorme en forma de dinosaurio, y en medio de todo, mi nieto Mateo, con un gorro de fiesta, rodeado de personas que lo querían, que lo cargaban, que se reían con él, y yo ahí parada en la puerta, sin haber sido invitada al primer cumpleaños de mi nieto. Vanessa me vio y su sonrisa se congeló. «Ay», dijo en tono bajo, solo para que yo escuchara. «No sabía que venías. Es que es el cumpleaños de Mateo», dije sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Quería estar aquí. Es que esto es algo privado. Solo familia cercana y amigos. Solo familia cercana. Yo no era familia cercana. Yo, la abuela, no era familia cercana. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. «Entiendo», dije con voz que apenas salió. «Perdón por venir sin avisar». «No te preocupes», dijo Vanessa con esa sonrisa falsa. «Pero ahorita estamos ocupados. Mejor otro día vienes con más calma». Y entonces cerró la puerta. No un portazo, solo un cierre suave. Pero para mí fue como si me hubiera dado una bofetada. Me quedé ahí parada en el pasillo, escuchando la fiesta del otro lado, las risas, la música, los gritos felices de los niños, y yo del otro lado de esa puerta, excluida, olvidada, invisible. Bajé las escaleras llorando. No quise tomar el elevador porque no quería que nadie me viera así.
Llegué a la calle y me senté en una banca del parque que estaba frente al edificio. Desde ahí podía ver las ventanas del departamento de Sebastián. Podía ver las sombras de la gente moviéndose. Podía imaginar a mi nieto soplando su velita, abriendo regalos, siendo feliz, sin mí. Me quedé ahí no sé cuántas horas, hasta que oscureció. Hasta que la fiesta terminó y vi salir a los invitados. Vi a las mamás llevándose a sus niños. Vi a los papás cargando globos y platos con pastel. Vi a todos irse, y yo seguía ahí, sentada en esa banca, sola. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Después de esa humillación del cumpleaños de Mateo, algo se rompió dentro de mí. No volví a buscar a Sebastián tan seguido. No volví a llamar cada semana. Esperé a que él me buscara, pero pasaron días, semanas, meses, y mi hijo no llamó. Para entonces, Vanessa ya estaba embarazada otra vez. Me enteré, de nuevo, por redes sociales. Vi la foto de la ecografía con un texto que decía, familia creciendo. Mateo va a ser hermano mayor. Y yo ahí, viendo la vida de mi hijo a través de una pantalla, como una extraña. Cuando nació el segundo bebé, una niña que llamaron Sofía, ni siquiera me avisaron. Me enteré 3 días después cuando vi las fotos en Facebook. Ahí estaba mi nieta, recién nacida, y yo ni siquiera sabía que había llegado al mundo. Les escribí, muchas felicidades. ¿Cuándo puedo conocer a Sofía? La respuesta de Sebastián fue, cuando tengamos tiempo, te avisamos. Pasaron semanas, 1 mes, 2 meses, y nada. Yo ya no insistía, ya no rogaba. Ya estaba cansada de sentirme rechazada, de sentirme como una molestia. Así que decidí esperar a que ellos me buscaran. Si es que algún día lo hacían. Mi vida se volvió muy solitaria. Trabajaba, regresaba a mi casa vacía, comía sola, veía televisión sola, me iba a dormir sola. Los fines de semana eran los peores, porque antes, cuando Sebastián era niño, los domingos eran nuestro día especial. Hacíamos la comida juntos, veíamos películas, nos contábamos cosas, pero ahora los domingos solo me recordaban todo lo que había perdido. Un domingo estaba yo en la cocina. Había hecho mole, no sé por qué, quizás por costumbre, quizás porque el olor me hacía sentir menos sola. Lo había dejado en un tupper grande, y mientras lo veía ahí sobre la mesa, pensé, ¿por qué no se lo llevo a Sebastián? A él le encanta mi mole. Tomé el tupper todavía caliente y me fui al departamento de mi hijo. No llamé antes, sé que estuvo mal, pero pensé que una madre puede llegar a la casa de su hijo sin tener que pedir permiso. Pensé que todavía tenía ese derecho. Llegué al edificio. Subí en el elevador con mi tupper en las manos. Caminé por el pasillo hasta la puerta del departamento 502. Toqué el timbre. Escuché movimiento adentro. Voces, pasos acercándose. La puerta se abrió. Era Sebastián. Tenía puesta una camisa que no conocía. Se veía bien, se veía feliz. Hasta que me vio a mí, y su expresión cambió. Se puso serio. Incómodo. «Mamá», dijo sin sonreír, «¿qué haces aquí?» «Hola, mijo», dije tratando de sonar alegre. «Te traje mole, el que te gusta. Acabo de hacerlo. No debiste venir sin avisar», dijo con voz fría. «Pero es que hice mole y pensé que...» «Mamá», me interrumpió, «no puedes venir así nomás». «¿Por qué no, mijo? Soy tu mamá. Quería verte, quería ver a mis nietos. Han pasado meses y...» Vanessa está ocupada con los niños. No es buen momento. Pero yo puedo ayudar. Puedo cargar a Sofía. Puedo jugar con Mateo. Puedo... «No», dijo fuerte, más fuerte de lo que esperaba. Y ahí, en ese silencio que duró eternidad, comprendí. Me miró a los ojos y vi algo que nunca había visto antes en la mirada de mi hijo. Vi molestia, vi rechazo, vi desprecio. Y entonces dijo las palabras que nunca voy a olvidar. «Ya no te necesitamos, mamá». El tupper casi se me cae de las manos. Sentí cómo se me cortaba la respiración. «¿Qué?» apenas pude decir. «Lo que escuchaste». Continuó con esa voz fría que no reconocía. «Ya no te necesitamos. Vanessa y yo tenemos nuestra vida, nuestros hijos, nuestras cosas. Y tú ya no encajas aquí. Pero, mijo,
Soy tu mamá. Son mis nietos. Sí, eres mi mamá. Pero eso no te da derecho a aparecer cuando quieras, a invadir nuestro espacio, a hacernos sentir culpables porque no te vemos seguido. Yo nunca quise hacerlos sentir culpables, dije con lágrimas ya rodando por mi cara. Solo quería estar cerca. Solo quería ser parte de sus vidas. Solo quería... Mamá, me interrumpió Sebastián. Necesitas entender que ya no eres el centro de mi vida. Mi familia ahora es Vanessa y los niños. Ellos son mi prioridad. Yo sé eso, mijo. Pero yo también soy tu familia. Pero no eres necesaria. Esas 3 palabras me atravesaron como cuchillos. No eres necesaria. La mujer que lo había traído al mundo. La mujer que se había partido el lomo trabajando para que él estudiara. La mujer que había sacrificado todo. No era necesaria. ¿Así me pagas todo lo que hice por ti?, le dije con voz quebrada. ¿Todo lo que trabajé? ¿Todos los años que me desviví por darte una vida mejor? Nadie te pidió que hicieras eso, dijo con frialdad. Y ahí me quebré, porque esas palabras eran las más crueles que podía decirme. Tú eres mi hijo, dije llorando abiertamente. Lo hice porque te amaba, porque eras mi vida entera. Pues ya no lo soy, dijo sin emoción. Ya crecí, ya tengo mi propia familia, ya no soy ese niño que necesitaba que lo cuidaras. Pero siempre vas a ser mi hijo. Sí, pero eso no significa que te necesite en mi vida todo el tiempo. Solo quiero verte de vez en cuando, mijo. Solo quiero conocer a mis nietos. Solo quiero... Mamá, dijo con tono cansado, déjanos en paz, por favor. Déjanos vivir. Déjanos ser felices, sin ti presionando, sin ti haciendo que Vanessa se sienta incómoda, sin ti apareciendo en cualquier momento. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Entonces, ¿qué quieres que haga?, pregunté con voz rota. ¿Que desaparezca? Quiero que entiendas que ya no eres necesaria. Y entonces, antes de que pudiera decir algo más, cerró la puerta, despacio, deliberado, final. Me quedé ahí, con mi tupper de mole, con mi corazón hecho pedazos, con 68 años a cuestas, sintiendo que mi vida entera había sido un desperdicio. El tupper se me cayó, lo recuerdo. Escuché el sonido del plástico contra el piso. La tapa se abrió, el mole se derramó, y yo caí de rodillas, sin importarme el dolor, sin importarme nada, y lloré. Lloré como nunca había llorado, ni cuando mi esposo me abandonó, ni cuando tuve que trabajar 3 empleos, ni cuando me humillaron por ser pobre. Lloré porque mi propio hijo, el hijo que yo había amado más que a mi vida, me acababa de decir que no me necesitaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí en el piso del pasillo, hasta que una vecina me ayudó a levantarme. Una señora mayor, de esas que te miran con compasión porque ellas también han vivido. Me ayudó a limpiar el mole derramado, me llevó a su departamento, me dio agua, me dejó llorar en su sillón. «¿Qué pasó, hija?», me preguntó con voz suave, y le conté todo, entre sollozos, entre pausas para poder respirar. Le conté de los años de sacrificio. Le conté de cómo Sebastián se había casado y me había ido dejando fuera. Le conté de la fiesta de Mateo a la que no fui invitada. Le conté de los nietos que apenas conocía. Le conté de las palabras que mi hijo me acababa de decir. La señora me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me tomó las manos con sus manos arrugadas y me dijo: «Mija, a veces los hijos se nos pierden. No porque dejen de ser nuestros hijos, sino porque se les olvida de dónde vienen. Se les olvida el amor con el que fueron criados. Se les olvida el sacrificio. Pero llega un día en que se acuerdan. Llega un día en que entienden. Y ese día duele tanto como este». «¿Y si nunca llega ese día?», le pregunté llorando. «Entonces tú te levantas igual, porque tu valor no depende de si tu hijo te necesita o no. Tu valor está en todo lo que hiciste, en todo lo que eres, en todo lo que sobreviviste». Sus palabras me dieron un poco de paz, no mucha, pero un poco. Me fui a mi casa esa noche. Entré a mi casa vacía, prendí la luz de la sala y me vi en el espejo del pasillo. Vi a una mujer vieja, cansada, con el pelo cano, con la cara llena de arrugas,
con los ojos hinchados de tanto llorar, y me pregunté, ¿para qué viví? ¿Para qué me sacrifiqué? ¿Para llegar a esto? ¿Para que mi hijo me dijera que no soy necesaria? Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Pasaron 3 meses sin que Sebastián me buscara. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Yo tampoco lo busqué. Ya no tenía fuerzas, ya no tenía esperanza, solo vivía, iba a trabajar, regresaba, comía, dormía y volvía a empezar, como un robot. Hasta que una noche, a las 11 de la noche, sonó mi teléfono. Vi el nombre de Sebastián en la pantalla. Me quedé mirando el teléfono sonando. Parte de mí quería contestar. Parte de mí quería dejarlo sonar. Pero contesté. ¿Bueno? Dije con voz cansada. ¿Mamá? Escuché la voz de Sebastián, pero sonaba diferente. Sonaba asustada. Necesito que vengas. ¿Qué pasó? Por favor. Ven, es urgente. Sebastián, ¿qué pasó? Me estás asustando. Solo ven, por favor. Y colgó. Mi corazón empezó a latir rápido. Tomé mi bolsa, salí corriendo de mi casa, tomé un taxi. Le di la dirección del departamento de Sebastián y durante todo el camino oré. Oré para que mis nietos estuvieran bien. Oré para que no fuera nada grave. Oré con todo mi corazón. Llegué al edificio, subí corriendo. Mis rodillas me dolían, pero no me importó. Llegué a la puerta. Toqué. La puerta se abrió inmediatamente. Era Sebastián. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. ¿Qué pasó, mijo? Pregunté entrando. Es Vanessa, dijo con voz quebrada. Se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue, hace 3 horas. Dijo que ya no podía más, que estaba cansada, que necesitaba tiempo, que necesitaba pensar, y se fue. Dejó a los niños, me dejó con los niños. Miré alrededor. El departamento estaba hecho un desastre. Mateo estaba en el sofá, llorando. Sofía estaba en su cuna, también llorando. Sebastián estaba ahí parado, en medio del caos, sin saber qué hacer. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. No sé qué hacer, mamá, dijo Sebastián rompiendo en llanto. Los niños no han comido. No he podido hacer que Mateo se calme. Sofía necesita que le cambien el pañal, pero no tengo pañales limpios. No sé cómo usar la lavadora. No sé cocinar. No sé nada. Lo vi ahí, mi hijo, el hombre que me había dicho que no me necesitaba, llorando, perdido, asustado. Está bien, mijo, dije con voz suave. Yo estoy aquí, y me puse a trabajar. Cargué a Sofía. Le cambié el pañal con los pañales que encontré en el closet. La mecí hasta que se calmó. Me senté con Mateo. Lo abracé. Le canté la canción que le cantaba cuando era bebé. Poco a poco se fue calmando. Encontré algo en el refrigerador. Hice una quesadilla para Mateo. Le di de comer despacio, con paciencia. Sebastián me miraba desde la puerta de la cocina, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando los niños se durmieron, lavé los platos, limpié el desorden, doblé la ropa que estaba tirada. Y Sebastián seguía ahí, mirándome, sin decir nada. Finalmente, cuando todo estuvo en orden, me senté en el sofá. Estaba agotada. Mis huesos me dolían, pero había paz en mi corazón. Sebastián se sentó a mi lado. «Mamá», dijo con voz rota, «perdóname». Y ahí fue cuando todo cobró sentido. «Perdóname por todo», siguió diciendo mientras las lágrimas caían por su cara. «Por cómo te traté, por las cosas que te dije, por hacerte sentir que no eras necesaria, por alejarme de ti, por dejar que Vanessa te tratara mal, por no defenderte, por olvidarme de todo lo que hiciste por mí». Lo escuché en silencio. Dejé que sacara todo lo que tenía guardado. «Esta noche», continuó, «cuando Vanessa se fue y me dejó con los niños, entendí todo. Entendí lo difícil que fue para ti criarme sola. Entendí lo cansada que debiste estar. Entendí cuánto sacrificaste y me di cuenta de que te traté peor que un desconocido. Tú, que me diste todo. Tú,
que trabajaste hasta quebrar tu espalda por mí. Tú, que nunca te rendiste. Te traté como si no valieras nada. Mijo. No, mamá. Déjame terminar. Necesito decir esto. Durante estos años, Vanessa me metió ideas en la cabeza. Me decía que tú eras muy intensa, que tú querías controlarnos, que tú no nos dejabas vivir nuestra vida. Y yo le creí. Le creí porque era más fácil creerle a ella que enfrentarla. Le creí porque yo también quería mi espacio. Pero la verdad es que nunca fuiste intensa. Solo querías amor. Solo querías ser parte de nuestras vidas. Y yo te lo negué. Mis lágrimas empezaron a caer otra vez. Cuando Vanessa se fue, siguió Sebastián. Cuando los niños empezaron a llorar, y yo no sabía qué hacer, pensé en ti. Pensé en todas las veces que yo lloré de niño, y tú me calmaste. Pensé en todas las veces que tuviste que hacer todo sola, y me di cuenta de que soy un idiota que le dio la espalda a la única persona que siempre estuvo ahí. No digas eso, mijo, dije tomando su mano. Es la verdad, mamá, y no sé si me puedas perdonar. No sé si después de todo lo que te hice, todavía quieras ser mi mamá. Lo miré a los ojos. Vi a mi hijo, al niño que había cargado en brazos, al niño que había consolado cuando tenía pesadillas, al niño que me había dado razón de vivir todos esos años. Y entendí algo. Entendí que el amor de madre no se acaba. No importa cuánto te hieran, no importa cuántas veces te rechacen. El amor de madre es eterno. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte. Y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí. Vamos a la parte más fuerte de esta historia. Claro que te perdono, mijo, le dije abrazándolo. Siempre voy a ser tu mamá. Siempre voy a estar aquí cuando me necesites. Y nos quedamos así, abrazados, llorando juntos, sanando juntos. Esa noche me quedé a dormir en el sofá, no porque Sebastián me lo pidiera, sino porque sabía que él me necesitaba. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí necesaria. A la mañana siguiente, los niños se despertaron. Mateo me vio y corrió hacia mí. ¡Abuela!, gritó con esa vocecita que me derritió el corazón. Lo cargué, lo abracé, y sentí que por fin, podía ser la abuela que siempre quise ser. Preparé el desayuno, hot cakes, con miel, como le gustaban a Sebastián cuando era niño, y nos sentamos los 3 a comer. Bueno, los 4, porque Sofía estaba en su silla alta, comiendo cereal con sus manitas. «Mamá», me dijo Sebastián mientras comía, «¿te puedes quedar?» «¿Quedar?» «Sí, unos días, hasta que yo aprenda a hacer las cosas, hasta que sepa cómo cuidar a los niños solo». «¿Y Vanessa?» Sebastián bajó la mirada. «No sé si va a volver. Anoche me mandó un mensaje. Dice que necesita tiempo, que está con su mamá, que va a pensar las cosas. Mijo, tal vez solo está cansada. Tener 2 niños pequeños es agotador. Tal vez solo necesita descansar. O tal vez se dio cuenta de que cometió un error al casarse conmigo. No digas eso. Es la verdad, mamá. Yo no he sido un buen esposo. Trabajaba todo el tiempo. Llegaba tarde. La dejaba sola con los niños. No la ayudaba. Esperaba que ella hiciera todo. Igual que dejé que te tratara mal a ti. Soy egoísta. Todos cometemos errores, mijo. Pero mis errores lastimaron a las personas que más amo. Jamás sospeché que detrás de todo aquello, me quedé con Sebastián y los niños durante 2 semanas. Fueron 2 semanas intensas, cansadas, pero llenas de amor. Le enseñé a Sebastián cómo bañar a los niños, cómo prepararles la comida, cómo lavarles la ropa,
cómo hacer que Mateo se durmiera cuando tenía berrinche, cómo calmar a Sofía cuando lloraba. Todas esas cosas que yo había aprendido sola, todas esas cosas que ahora mi hijo necesitaba saber. Y mientras le enseñaba, nos fuimos reconectando. Volvimos a hablar, de verdad, no conversaciones superficiales, sino conversaciones profundas. Me contó de sus miedos, de sus inseguridades, de cómo sentía que no era suficiente, de cómo la presión del trabajo lo estaba matando, de cómo había dejado que Vanessa tomara todas las decisiones en la casa porque él no quería enfrentamientos. «¿Sabes, mamá?», me dijo una noche mientras los niños dormían. «Durante años pensé que tú habías sido débil». «¿Débil?». «Sí, porque papá te abandonó y tú te quedaste sola, porque trabajaste en empleos humildes, porque nunca te volviste a casar, porque siempre parecías pequeña, insignificante». Sus palabras me dolieron. Pero lo dejé hablar. «Pero ahora entiendo», continuó, «que tú eras la más fuerte de todos, porque te enfrentaste sola a todo, porque no te rendiste, porque me sacaste adelante, porque nunca me faltó nada, aunque a ti te faltara todo. Tú nunca me faltaste a mí, mijo. Tú eras mi riqueza, y yo te pagué con desprecio. Ya no hablemos de eso. Necesito hablarlo, mamá. Necesito que entiendas cuánto me arrepiento. Necesito que sepas que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente». Lo abracé, y en ese abrazo sentí que algo se sanaba. No todo, porque hay heridas que toman tiempo, pero algo. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Vanessa regresó después de 3 semanas. Llegó una tarde, sin avisar, con una maleta en la mano. Sebastián estaba en el trabajo. Yo estaba con los niños. Cuando abrí la puerta y la vi ahí, sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, como ella me había cerrado la puerta a mí tantas veces, pero no lo hice. «Hola», dijo con voz pequeña. «Hola, Vanessa. Pasa». Entró al departamento. Miró alrededor. Todo estaba limpio, ordenado. Los niños estaban bien. Mateo estaba jugando con sus carritos. Sofía estaba tomando su siesta. «Se ve diferente», dijo. «Sebastián ha estado trabajando duro», le dije. «Ha aprendido mucho». «Gracias», dijo de repente, volteándose a verme. «Gracias por estar aquí, por ayudarlo, por no abandonarlo cuando él te abandonó a ti». No esperaba esas palabras. «Es mi hijo», dije simplemente. «Y estos son mis nietos. ¿Dónde más iba a estar?». Vanessa se sentó en el sofá. Y por primera vez la vi sin esa máscara de perfección. La vi vulnerable, humana, rota. «Me odias», dijo. «No te odio. Deberías. Yo te odiaría si estuviera en tu lugar». «¿De qué serviría?». Se quedó callada. Y entonces empezó a llorar. No un llanto elegante, sino un llanto feo, de esos que te salen del alma. «No puedo más», dijo entre sollozos. «No puedo ser la esposa perfecta, la mamá perfecta, la nuera perfecta. Estoy cansada, estoy agotada, me siento sola, me siento invisible, me siento como yo me sentí». La interrumpí suavemente. Me miró con los ojos hinchados. «Sí», admitió, «como tú te sentiste. Y ahora entiendo por qué siempre querías estar cerca. Porque cuando tienes hijos pequeños, cuando tu esposo trabaja todo el día, cuando nadie te ve, cuando nadie te agradece, cuando nadie te ayuda, te sientes invisible y duele». Entendí en ese momento que Vanessa no era malvada, era humana, era una mujer que también sufría, que también cargaba sus propias heridas, que había proyectado en mí sus propios miedos e inseguridades. «Yo también fui invisible», le dije sentándome a su lado. «Durante años. Invisible para mi esposo que me abandonó. Invisible para la gente que me miraba con lástima. Invisible para mi hijo cuando creció. Y sé lo mucho que duele». «Lamento haberte tratado mal», dijo llorando. «Lamento haberte alejado de Sebastián. Lamento no haberte dejado ser la abuela que querías ser. Yo tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de que Sebastián te quisiera más a ti que a mí. Miedo de que los niños te quisieran más a ti.
Miedo de que tú fueras mejor que yo en todo, porque tú sabías hacer todo. Y yo no sabía nada. Yo venía de una familia donde siempre hubo empleadas, donde nunca tuve que cocinar, donde nunca tuve que limpiar. Y cuando me casé y tuve hijos, me di cuenta de que no sabía cómo ser mamá. Y en lugar de pedirte ayuda, te alejé, porque era más fácil sacarte de mi vida que admitir que te necesitaba. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. ¿Me puedes enseñar?, preguntó con voz quebrada. ¿Me puedes enseñar a ser mamá, a cocinar, a cuidar a mis hijos? ¿Me puedes enseñar todo lo que tú sabes? Y en ese momento, en lugar de sentir resentimiento, sentí compasión, porque vi en Vanessa lo que yo había sido hace tantos años, una mujer joven, asustada, sola, tratando de hacer su mejor esfuerzo sin saber cómo. Claro que sí, le dije tomando su mano. Claro que te puedo enseñar. Y así fue como comenzó mi relación con mi nuera. Una relación que nació del dolor, pero que se convirtió en algo hermoso. Cuando Sebastián llegó del trabajo esa tarde y vio a Vanessa ahí, se quedó paralizado en la puerta. Ella se levantó. Él se acercó y se abrazaron. Un abrazo largo, de esos que dicen más que 1000 palabras. «Perdóname», dijo Vanessa. «No, perdóname tú a mí», respondió Sebastián. «Los dos cometimos errores, pero vamos a arreglarlos, juntos». Y yo ahí, viendo a mi hijo y a su esposa reconciliarse, sentí paz. Una paz que no había sentido en años. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Los meses que siguieron fueron de sanación. Sebastián y Vanessa fueron a terapia de pareja. Aprendieron a comunicarse, aprendieron a compartir responsabilidades, aprendieron a ser equipo. Y yo me convertí en parte de sus vidas, pero de manera sana. No como una intrusa, sino como la abuela, como la suegra, como la persona que estaba ahí para apoyar, no para invadir. Vanessa y yo nos hicimos cercanas, le enseñé a cocinar. Empezamos con cosas sencillas: arroz, frijoles, pollo, y poco a poco fue aprendiendo, y se fue enamorando de la cocina, de la satisfacción de alimentar a tu familia con tus propias manos. Le enseñé a cuidar a los niños con paciencia, a no desesperarse cuando lloraban, a entender sus necesidades, a leer sus señales. Y ella me enseñó cosas también. Me enseñó a usar mejor mi teléfono, a tomar fotos, a hacer videollamadas con los niños cuando no podía ir a verlos. Me enseñó que no era débil pedir ayuda, que no tenía que hacer todo sola. Un día, mientras tomábamos café en su sala, Vanessa me dijo: «Gracias por perdonarme. No merecía tu perdón». «Todas merecemos una segunda oportunidad», le dije. «Yo no te di ninguna oportunidad a ti, pero yo sí te la estoy dando a ti. Y eso es lo que importa». «¿Por qué eres tan buena?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «No soy buena, solo soy una mujer que aprendió que el rencor pesa más que el amor, y que la vida es muy corta para cargar con odio». Vanessa se levantó y me abrazó, y en ese abrazo supe que había ganado no solo una nuera, sino una hija. Mateo empezó a llamarme Abue, y cada vez que escuchaba esa palabra salir de su boquita, mi corazón se llenaba de alegría. Sofía, que era más pequeña, me veía y sonreía, y yo la cargaba durante horas, cantándole las mismas canciones que le había cantado a Sebastián cuando era bebé. Mi vida cambió. Ya no me sentía sola, ya no me sentía invisible. Tenía propósito, tenía amor, tenía familia. Sebastián y yo volvimos a ser cercanos, no como cuando era niño, porque él ya era un hombre, pero como madre e hijo que se respetan, que se quieren, que se valoran. Un domingo, él me invitó a comer, preparó la comida, él solo, un mole. Había tomado clases de cocina y quería sorprenderme. «Pruébalo, mamá», me dijo emocionado cuando me sirvió un plato. Lo probé, y sí, sabía diferente al mío, no tan bueno. Todavía le faltaba práctica, pero estaba hecho con amor, y eso era lo que importaba. «Está delicioso, mijo», le dije sonriendo. «No tienes que mentir», dijo riendo. «No miento, está rico, y estoy orgullosa de ti, de todo lo que has aprendido, de cómo has cambiado».
Cambié porque tú me enseñaste, porque a pesar de todo lo que te hice, no te rendiste conmigo. Nunca me voy a rendir contigo. Eres mi hijo. Y entonces, algo pasó que me hizo llorar de felicidad. Sebastián se levantó de la mesa, fue a su cuarto y regresó con algo en las manos. Era una caja vieja que yo reconocí inmediatamente. Era la caja donde yo guardaba las fotos viejas. Las fotos de cuando él era niño. Encontré esto en tu casa la semana pasada, dijo sentándose a mi lado, cuando fui a ayudarte a arreglar el techo que se estaba goteando. Abrió la caja y empezó a sacar fotos de Sebastián bebé, Sebastián en su primer día de escuela, Sebastián en su graduación, Sebastián en cada momento importante de su vida. Vi estas fotos, dijo con voz emocionada, y me di cuenta de algo. En cada una de estas fotos, tú estás ahí, a veces en la foto, a veces detrás de la cámara, pero siempre ahí. En mi primer día de escuela, tú me llevaste de la mano aunque tuvieras que faltar al trabajo. En mi graduación de preparatoria, tú estabas en primera fila llorando de orgullo. En mi boda, tú estabas ahí aunque Vanessa te hubiera dejado en el último lugar. Siempre estuviste ahí. Las lágrimas rodaban por mi cara. Y yo, continuó Sebastián también llorando, yo te borré de mi vida como si no importaras, como si todo lo que hiciste no valiera nada. Y lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. Ya, mijo, ya está perdonado. Pero necesito que sepas, dijo tomando mis manos, que de ahora en adelante yo voy a estar ahí para ti, como tú estuviste para mí. Voy a cuidarte, voy a visitarte, voy a asegurarme de que nunca te sientas sola, porque te lo mereces, porque eres la mejor madre del mundo, porque sin ti yo no sería nada, y nos abrazamos, lloramos juntos, sanamos juntos. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal, no mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte, quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. Los años siguientes fueron buenos, los mejores de mi vida, tal vez. Vi crecer a mis nietos. Mateo empezó la escuela, Sofía empezó a caminar. Sebastián tuvo un ascenso en su trabajo. Vanessa empezó un pequeño negocio de repostería desde casa, y yo estaba ahí. No todo el tiempo, pero lo suficiente, lo justo, lo necesario. Cumplí 70 años rodeada de mi familia. Sebastián me hizo una fiesta. Invitó a todos, a los vecinos, a los amigos, a la señora que me ayudó ese día en el pasillo, a las compañeras de mi trabajo. El departamento estaba lleno de gente, de risas, de amor, y cuando apagué las velitas del pastel, pedí un deseo. Pedí que este momento durara para siempre, que esta paz que había encontrado después de tanto dolor nunca se acabara. Mateo se acercó a mí con un dibujo. «Abue, te hice esto», me dijo con su vocecita. Era un dibujo de nuestra familia, él, Sofía, Sebastián, Vanessa y yo, todos tomados de la mano. Y arriba, con letras torcidas que solo un niño de 6 años puede hacer, decía, «Mi familia que yo amo». «Es hermoso, mi amor», le dije abrazándolo. «Lo voy a guardar para siempre. ¿De verdad?» «De verdad». Y lo guardé. Lo puse en un marco, y ahora está en mi sala. Lo veo cada día, y cada día me recuerda que todo valió la pena, que todo el dolor, todo el sacrificio, todo el rechazo, todo, valió la pena para llegar a este momento, para tener esta familia, para sentir este amor. Hace unos días, Sebastián llegó a mi casa con los niños. Era domingo, y como todos los domingos ahora, comemos juntos, pero esta vez él traía algo especial. «Mamá», me dijo con esa sonrisa que me derrite el corazón, «hice mole.
¿Tú? ¿Mole? Sí, y esta vez sí me quedó bueno, te lo juro, y sí, le había quedado bueno, no igual al mío, pero bueno, con su propio toque. Y mientras comíamos todos juntos, mientras escuchaba las risas de mis nietos, mientras veía a mi hijo feliz, mientras compartía la mesa con mi nuera que ahora es mi amiga, sentí gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por no haberme rendido. Gratitud por haber perdonado. Gratitud por estar viva para ver esto, para vivir esto, para sentir esto. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces hazme ese favor, mi cielo, suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me llamo Esperanza, Esperanza García. Y ese nombre nunca me había hecho tanto sentido como ahora, porque eso es lo que tengo en el corazón, esperanza. Esperanza de que si tú estás pasando por algo similar, si te sientes invisible, si sientes que tus hijos te olvidaron, si sientes que todo lo que hiciste no valió la pena, sepas que siempre hay oportunidad de sanar, siempre hay oportunidad de reconectar, siempre hay oportunidad de perdonar y ser perdonado. No te rindas, no dejes de amar, no dejes de intentar, porque el amor siempre, siempre encuentra el camino de regreso. Y si ya no vuelve, si tus hijos nunca regresan, si nunca se dan cuenta, entonces recuerda que tu valor no depende de ellos. Tu valor está en todo lo que hiciste, en todo lo que sobreviviste, en todo lo que eres. Eres valiosa, eres importante, eres necesaria. Aunque ellos no te lo digan, aunque ellos no lo vean, tú lo sabes. Y eso es suficiente. Fin Claude.